Ok, hoy es 8. Hoy es 8. Ok, hoy es 8, entonces 8 de junio continuamos con la segunda clase de hermenéutica bíblica, lección 2, hermenéutica bíblica. Repaso, vamos a hacer el repaso, definición de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La ciencia. Exactamente, la ciencia es una ciencia que estudia los principios, los principios de interpretación bíblica. Ok. Ahora, pero ¿por qué es necesario estudiar hermenéutica? Les pregunto, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Para interpretar, ok. ¿Alguien más? Porque esta pregunta da para más respuestas. ¿Por qué es necesario estudiar hermenéutica? Ok, Blanca está diciendo, la Biblia fue escrita hace 2000 años y tanto, mucho más. Ellos escribieron en otro idioma, ellos hablaron otro idioma. Estos hombres hablaron a gente de otra cultura. Y todo eso hace difícil para el lector moderno entender estos escritos. Por lo tanto, se requiere el conocimiento de hermenéutica, que trata sobre principios, claves para entender las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que tengamos una idea. Solo les lanzo la pregunta. ¿Saben ustedes cómo nos llegó la Biblia? ¿Cuál fue el proceso histórico para que hoy en día nosotros tengamos este libro conocido como Biblia, la palabra de Dios? Es una pregunta que quizás ustedes no se han hecho. Nosotros tenemos este libro, un libro llamado Biblia. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue ese proceso en la historia para que nosotros tengamos la Biblia? Es muy interesante y ayuda, sobre todo, ayuda a tener respeto y convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Tener este conocimiento. Y yo espero compartir con ustedes esta clase sobre esta pregunta, ¿cómo nos llegó la Biblia? Bien, pero ahora la clase de hoy es sumamente interesante. Acompáñenme en la nota que estoy compartiendo con ustedes. Los pastores y maestros de la palabra de Dios que no toman el tiempo para estudiar, reflexionar y entender qué quiso decir el escritor bíblico y cuál es el significado actual del pasaje que están empleando, no tienen profundidad en su enseñanza y en última instancia están predicando sus propias ideas. Necesitamos, cuando vamos a enseñar, entender, aunque sea lo básico de ese pasaje. Ejemplos de errores comunes de interpretación. Rápidamente leamos estos pasajes bíblicos que tengo aquí. Salmo 150.
Salmo 150. A ver, ¿qué dice ese salmo? Omar. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Siga leyendo. Alabarle por sus proezas, alabarle por toda la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Alá. Aleluya. ¿Ok? ¿Cuál es la interpretación errónea, muy común en nuestro tiempo sobre ese Salmo 150? Ajá. Ok. Ajá. Ok. Bien. Les voy a dejar esa pregunta, ¿ok? Porque el punto ahí es interpretación errónea de la Escritura. Y les voy a responder en qué consiste ese error. Malaquías 3:10. Rápidamente. Malaquías 3:10. A ver, Ariel. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Ok. ¿Cuál es la aplicación errónea de este texto? ¿Ah? Ok. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, ¿qué más? ¿Cuál es el mandamiento que se toma de este pasaje? Entregar los diezmos, diezmar. Ok. Recuerden. Ok, ahora les voy a estar compartiendo por qué es una interpretación errónea. Ok, tomen en cuenta eso. Estoy simplemente dando unos ejemplos. Deuteronomio 28:13. Rápidamente. Deuteronomio 28:13. Sí, Lili. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Ok. De acuerdo a lo que les he estado compartiendo sobre principios básicos que se aplican para entender la Biblia, ¿cuáles son esos principios que debemos aplicar para comprender esos pasajes? El contexto. ¿A quién fue dirigido el texto? Eso es algo obvio, porque el pasaje bíblico fue dirigido a un grupo específico de personas en la época en que el autor estaba hablando. Por ejemplo, si estamos en el Salmo 150, ¿a quién está hablando el Salmo 150? Al pueblo de Israel. El libro de los Salmos era el libro de los cantos, era el himnario. Eso es básico, entender a quién está dirigido el texto. Entonces está hablando aquí en su santuario, está hablando allí un lugar específico donde se adoraba, el templo.
y que incluía otros actos de adoración, como eran los sacrificios de animales, ofrecer incienso, etcétera. En el templo había sacerdotes, levitas, en fin, todo eso se tiene que entender. Y no es un asunto caprichoso o no es una corriente doctrinal mía. Es algo evidente. Cuando uno lee, uno se pregunta, ¿a quién está hablando? ¿Cuál es el contexto histórico de este texto? Eso nos ayuda a comprender el pasaje. Por ejemplo, Malaquías 3:10 es lo mismo. El texto está hablando a el pueblo de Israel. Bajo la ley de Moisés, en el libro de Levíticos, allí se habla de el diezmo. Y no era de dinero, era de lo que ellos producían. Ajá, entonces miren, Deuteronomio, el texto que tenemos, capítulo ¿qué? 28:13, de nuevo, si ustedes estudian el libro de Deuteronomio, el mismo nombre, Deuteronomio, ¿saben qué significa? Deuteronomio significa repetición de la ley. Eso es lo que significa el nombre de ese libro. Y cuando ustedes comienzan a leer el libro de Deuteronomio, notarán que Moisés, ya como un discurso de despedida de la nación, terminando los 40 años de vagar en el desierto, reunió al pueblo y repitió la ley al pueblo. De eso trata el libro de Deuteronomio. Repetir la ley al pueblo. Cuando dice allí, y te pondré por cabeza y no por cola, ¿a quién está hablando allí? Al pueblo de Israel. Es una promesa para la nación de Israel. Y entonces decimos, a aplicar pasajes bíblicos fuera de contexto no es la práctica correcta. ¿Y qué es aplicar un pasaje fuera de contexto? Tomar ese pasaje y darle una aplicación individual, como si fuera una promesa para todos los cristianos. No es así. Eso es forzar el pasaje bíblico. No es lo que el autor quiso decir. Entonces, en la exégesis, ya les expliqué que la exégesis no es lo mismo que hermenéutica. Les dije que hermenéutica contiene las reglas de interpretación y que la exégesis es la aplicación de las reglas de hermenéutica. La exégesis busca cómo entender qué quiso decir el autor y qué significa para nosotros. Ese es el trabajo de la exégesis. Entonces, la exégesis nos indica aquí, bueno, el autor estaba hablando al pueblo de Israel. Es una promesa a la nación. Y si yo aplico como una promesa a cada cristiano, estoy sacando fuera de contexto el pasaje. Vamos a estar estudiando más sobre eso. Pero hay otro asunto del que quiero hablar. ¿Y por qué aplicar estos pasajes bíblicos erróneamente? Por una razón, la que viene aquí en las notas. Diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia distingue entre los pactos que se presentan en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hebreos 8:13 habla de dos pactos. Y en vista de que la Biblia distingue entre los dos pactos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Además, el Nuevo Testamento enseña que Cristo dio fin a la ley. Gálatas 3:24 y 25, Efesios 2:15. Por lo tanto, ya no estamos sujetos a los estatutos
del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es valioso para nuestro estudio, pero no estamos obligados a someternos a las restricciones y leyes que únicamente se encuentran en él. Si bien toda la Biblia es importante, el Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que aplica a las personas hoy. Para saber cómo debemos vivir y qué tenemos que hacer para agradar a Dios en estos tiempos, debemos mirar el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Dios tiene la intención de que todos entendamos cuál es su voluntad. Ok, entonces, para cerrar en este punto, debemos hacer esa aclaración de la distinción de los testamentos. Hay dos testamentos. ¿Qué es un testamento en la Biblia? Es una alianza, un pacto. Dios hizo un pacto con Israel y las leyes del Antiguo Testamento son para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es el pacto con Dios y la iglesia, y los mandamientos para nosotros están en el Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario? Y continuamos con la clase. Dios tiene la intención de que todos entendamos cuál es su voluntad. Este punto es muy importante porque yo no quiero que ustedes tengan la idea de que, bueno, si no estudio hermenéutica no puedo entender la Biblia. Entonces, el que no estudia hermenéutica no puede entender la Biblia. No. Yo no estoy diciendo eso. Y con lo que viene a continuación es para aclararles ese punto. Sí. Respecto al antiguo y al nuevo, o sea, si nos regimos al antiguo, o sea, no estaría siendo obediente a lo que Dios, al plan de Dios, ¿verdad? Porque veo algunas congregaciones que se rigen por el antiguo, en el tema del diezmo y demás. Ese es mi pregunta. Sí, cuando nos regimos con el Antiguo Testamento, pues hay mandamientos que eran solo para la gente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si yo voy a seguir el plan de adoración que estableció David, porque David fue el que introdujo instrumentos musicales en el culto del pueblo de Israel. Pero entonces también había otras formas de adorar. Ofrecer sacrificios de animales, ir ante un sacerdote, era la manera de adorar. Entonces, si voy a tomar una parte, pero dejo la otra, entonces ¿qué pasó con la otra parte? No hay consistencia. Por eso el Nuevo Testamento nos enseña cómo es que yo debo adorar a Dios. Ya no debo ofrecer sacrificios de animales, porque Cristo es el Cordero de Dios. Y así sucesivamente. ¿Cómo vemos con la parte donde se habla de que no debemos comer animales impuros? Ok, hay una pregunta que hace nuestra hermana. ¿Y cómo debemos de ver? La ley de Moisés decía que no debíamos comer animales impuros. Miren, en el Nuevo Testamento, de los 10 mandamientos, 1 no fue ratificado. El resto, usted puede ver en las cartas de Pablo, en las epístolas, usted puede ver cómo se confirman los 9 mandamientos restantes. ¿Cuál es el mandamiento que no fue ratificado de los 10 mandamientos? ¿Cuál? El del sábado. La ley del sábado. De ahí el resto de los mandamientos. Usted verá que se ratificaron, se confirmaron en la fe cristiana.
Ahora, respecto a los alimentos prohibidos bajo la ley de Moisés, Pablo claramente dice que nada debe de desecharse, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Para nosotros no existe nada, ningún alimento que sea prohibido, siempre y cuando nosotros le demos gracias al Señor por lo que Él provee. Nosotros no estamos guardando la ley del Antiguo Testamento. Ahora, continuamos con esto de Dios tiene la intención de que todos entendamos cuál es su voluntad. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Si fuera complicado entender la palabra de Dios, ¿cómo podrían los padres enseñarla a sus hijos? Por eso les estoy diciendo, no quiero que vayan a pensar de que, bueno, y si no estudio hermenéutica no puedo entender la Biblia. No. No, porque si fuera complicado, ¿cómo pueden los padres enseñarle a sus niños si los niños siquiera van a entender? Y aquí Dios dice a los padres, enséñenle a sus niños. Enseñen a sus niños. Entonces, debe primar el sentido literal de la escritura. Mire, aquí viene una regla de interpretación. Miren lo que les estoy diciendo. Aquí hay una regla de interpretación. Cuando leemos un pasaje bíblico, debemos leer y tratar de ver literalmente lo que está diciendo y entenderlo, a menos que el pasaje indique lo contrario, porque debemos tomar en cuenta que la Biblia contiene simbolismo, sentido figurado, poesía, parábolas y otros tipos de lenguaje escrito. No obstante, la mayoría de las palabras de la Biblia son simples y fáciles de entender. Un niño inclusive puede entender porciones de la Biblia, aunque debemos decir que hay pasajes bíblicos que son difíciles de entender sin hacer un estudio a profundidad. Busque un significado diferente solo si es imposible tomar el significado literal. Por ejemplo, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué nos indica ese texto bíblico? Que no debemos interpretarlo literalmente. El sentido común te indica que no está hablando entonces ahí requiere que yo investigue qué quiso decir. Porque no es que yo voy a tomar aquí el pasaje literalmente. Otro ejemplo. No buscar significados ocultos. Otra regla de interpretación. Escuchen esta otra regla de interpretación. No buscar significados ocultos. Se debe evitar la alegoría o la búsqueda de significados profundos y ocultos que no estén evidentes en el texto. Aquí les doy unos ejercicios que quiero que los hagan, por favor. Mayra me dijo, pones muchos ejercicios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, Gálatas 1:23, ahí están, por favor, vayan, lean esos textos. Les voy a dar 5 minutos. Y quiero que allí en pareja, en grupo, como estén, hagan estos ejercicios. Gálatas 1:23. ¿Qué es fe en este pasaje? Miren, estoy pidiendo definición de fe. Efesios 2:3. ¿Qué es carne en este versículo? Primera de Juan 4:1. ¿Qué es probar los espíritus? Lucas 3:11.
¿Se debe entender literal o figurado la frase el que tiene dos túnicas? Lucas 11:7. ¿Por qué no quiere abrir al amigo? Muy bien, vamos con las respuestas para el ejercicio que tenemos. ¿Qué es fe? En Gálatas 1:23. ¿Ah? La palabra de Dios. El oír la palabra. ¿Qué es fe? ¿Qué tienen ahí? No se sigan la corriente. Lean lo que escribieron. Lean lo que... Entender el evangelio. Entender el evangelio. ¿Ah? Cambio de mi manera de vivir. Cambio de manera de vivir. Ok. Escuchen esto. Sí. A ver, hermano, allá. ¿Qué es fe ahí? En Gálatas 1:3, fe es como la enseñanza que se estaba impartiendo a la que él estaba en contra. Así es. Escuchen esto. ¿Qué es fe? Aquí en este texto no se habla de creencia o confianza como usualmente se le da el significado. El texto mismo le indica que la fe es tomada figurativamente para hablar de la doctrina que Pablo combatía, la doctrina cristiana. La fe que una vez perseguía, ahora está predicando. Entonces la fe allí no es la confianza o creencia en Dios, es la doctrina de los cristianos. Él era perseguidor, pero él tuvo un encuentro con Cristo y él obedece y él comienza a predicar el evangelio. Entonces, notamos aquí en el Nuevo Testamento, la palabra fe tiene dos significados y dependiendo del contexto es que usted va a encontrar el significado. Una significa confianza, creencia en Dios. Y la otra significa doctrina, conjunto de doctrina, lo que uno cree y predica. Continuamos. Efesios 2:3. ¿Qué es carne en ese versículo? Pecado. Los deseos. Hacer lo que está en el mundo. Ajá. Entonces miren, si ustedes estudian a Pablo, el apóstol Pablo emplea mucho ese término, carne. Para Pablo, la carne es donde habitan los malos deseos. La carne es las pasiones que están aquí en nuestro cuerpo humano. Entonces, carne es andar bajo los deseos puramente humanos, naturales de nuestro cuerpo. Continuamos con Primera de Juan 4:1. ¿Qué es probar los espíritus? Ajá. Ok. Entender la palabra. Verificar si lo que viene de Dios. Ajá. Recuerden que ahí está hablando de muchos falsos profetas se han levantado y van a la iglesia y predican. Tengan cuidado con lo que escuchan. Prueben los espíritus. ¿Cómo debemos probar a los espíritus? Ahí probar los espíritus habla de la enseñanza que viene de una persona que dice que está hablando la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, fíjense, Pablo, el libro de Hechos, habla de que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿A qué pasaje estoy refiriéndome? En Hechos. Y los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estoy leyendo Hechos 17. La gente, los judíos de la ciudad o el pueblo de Berea, donde Pablo llegó, Pablo les predicó y ellos ¿qué hicieron? Confirmaron,
verificaban, comparaban con el Antiguo Testamento las enseñanzas que Pablo les estaba dando. Entonces ahí vemos cómo ellos probaban el espíritu de Pablo, si era de Dios o era del hombre, la enseñanza con la que él estaba o que les estaba impartiendo. Lucas 3:11. ¿Se debe entender literal o figurada la frase el que tiene dos túnicas? ¿Ah? ¿Figurada? ¿O qué dice acá? Literal. Compartir. Sí. Habla literal. Y es justamente lo que estamos tratando de ver. Evitemos espiritualizar. Evitemos ver un significado atrás de lo que está diciendo el texto. A menos que el sentido común le diga que no. Pero fíjense, para entender ese texto, igual que el otro, se requiere otro conocimiento del que ya les he mencionado. Porque, por ejemplo, Lucas 11:7, ¿por qué no quiere abrir al amigo? Culturalmente por la época, ¿no? Ajá, cultural. Estaban dormidos. Allá atrás. Ajá. ¿En qué se diferenciaban las casas de ellos de la de ahora? Exactamente. Entonces noten esto. Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Aplica aquí. Tienes que leer enciclopedias y ver. Ellos era una sola habitación. No tenían camas. Ellos ponían un petate o una alfombra y se acostaban. Era una sola habitación. Entonces, no te puedo abrir, ya estoy en la cama con mis hijos. Debe entenderse literal. Qué incómodo es. Para poder llegar a la puerta tengo que levantar y despertar a mis niños. Okay. Entonces miren, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Literalmente, en aquella época, oigan bien, aunque a ustedes les parezca extraño, escuchen, la gente no tenía un closet con mucha ropa. ¿Por qué? Una sola vestimenta. ¿Por qué no tenían como hoy que tenemos mucha ropa? ¿Por qué? La tela era cara. Recuerden que la industrialización, el invento de la manera de hacer tela ha abaratado el costo. ¿Saben ustedes lo costosa que era una ropa? No todos tenían bastante ropa. Andabas con la que tenías y era todo. O tenías una que era para ocasión especial. Literalmente. Todo esto, cuando uno estudia usos y costumbres de las tierras bíblicas, se le amplía el panorama y uno dice, wow, ahora entiendo más este texto. Todo esto encierra lo que es la hermenéutica. Estudiar la interpretación en base a la gramática y en base a la historia. Sí. ¿Usos y costumbres de la tierra bíblica es enciclopedia? Es el nombre de un libro, pero me refiero a... Sí, las enciclopedias le hablan a usted de los tiempos bíblicos, cómo vivía la gente. Ustedes pueden ilustrarse leyendo cómo comían, cuál era la comida de ellos, cómo guardaban su comida, todo ello. La mujer que quebró el vaso de alabastro, el frasco de alabastro conteniendo perfume para Jesús. Judas dijo, qué desperdicio. 300 denarios. ¿Cuánto eran 300 denarios? Cuando usted conoce la costumbre, la época, usted se da cuenta.
Un denario era el salario de un día de un jornalero, un día de trabajo. Un perfume que valga 300 denarios, ¿qué significaba? 300 días trabajando por un perfume. ¿Quién tenía un perfume de 300? Solo muy pocas personas. ¿Y por qué tuvo que quebrar la mujer el vaso? ¿Qué era el alabastro? Bueno, era una piedra de cristal donde se pulía y se metía literalmente la esencia del perfume. No había las botellas como las conocemos hoy. Todo esto es época de la industria. Nosotros tenemos botellas de todo tipo de tamaños, de todo frasco. Cuando nosotros leemos la Biblia con la mentalidad moderna, estamos cometiendo un grave error. Necesitamos situarnos en la época, en la costumbre, en la cultura. Y usted, trasladarte a la época. Y usted dice, wow, entonces allí se revela cuánto ella valorizaba al maestro. Ella le dio, ¿cuántos años estuvo ahorrando ella? Toda una vida. Y ella le dio lo mejor al maestro. Cuando uno estudia eso, uno aprecia y valora, comprende el texto bíblico. Entonces, son cosas que debemos de tener en cuenta. Métodos equivocados de interpretación bíblica. Método racionalista. Este método somete al juicio humano para confirmar la validez. Ese es un método equivocado. Todo lo que dice la Biblia tiene que tener comprensión intelectual. Lo de la Biblia es un asunto de fe y no se puede entender ni racionalizar. Método alegórico místico. Enseña este método que hay un significado oculto o espiritual en todo pasaje. Eso no es cierto. Usted no tiene que leer el pasaje creyendo que todo tiene un significado espiritual. No todo tiene un significado espiritual. Por ejemplo, dice que en el Edén había un río que se dividía en 4 brazos. Uno para acá, y ahí lo dice en Génesis, ¿se acuerdan? Pues no tengamos que ver qué significa este brazo, el que va al norte, el que va al sur. Debe entenderse literalmente el texto. Exacto, no verle un significado oculto a todo. La parábola de el reino es como un árbol y llegan, es frondoso y muchas aves hacen su nido. No tenemos que ver qué significa esto de las aves. Cuando uno estudia la parábola debe entender el mensaje completo, no los detalles. Cuando hablé un poquito sobre las parábolas, voy a compartir algo. El método dogmático, el que lo emplea, tiene doctrinas preconcebidas y simplemente lee la Biblia para confirmar lo que ya creo yo. No debemos hacer eso. ¿Sí entienden? Cuando uno lee la Biblia, uno no debe ir ya con ideas preconcebidas. Uno debe ir abierto. ¿Qué enseña Dios? Yo no voy a leer la Biblia para confirmar lo que yo ya creo. Ese es el error del método dogmático. Y bien grande. Así es. Entonces, el método correcto se llama gramatical histórico. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel a que fue traducida. Considere que la Biblia fue escrita como historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etcétera, sino solamente donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales. Pero si el texto no da a entender que debe interpretarse
espiritualmente o figurativamente, si no le da a entender eso, ¿cómo debe entenderlo? Literal. El texto debe interpretarse literal. Entonces, el significado de palabras individuales. A mí me ayudó muchísimo esto. Las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro. Lo que permite que las palabras se traduzcan no es que tengan equivalencias exactas, sino que cada palabra tenga su área de significado. Por esto, las palabras usadas en alguna traducción de la Biblia en cualquier idioma no representan necesariamente el sentido exacto de las palabras del texto original. Tampoco siempre incluye todo lo que las palabras del texto bíblico significaban en el idioma original. Por ejemplo, Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar. Si ustedes estudian en su origen en el idioma griego, ¿cuál es la palabra en griego que al castellano se traduce confesar? ¿Y qué encerraba, qué significado encerraba esa palabra en el idioma griego? Ustedes se van a dar cuenta que necesitamos entender el significado de las palabras en el idioma original para poder comprender en toda su magnitud el pasaje, la palabra. Entonces, confesar allí no es admitir algo. ¿Qué es confesar? Reconocer quién es Jesús en todo su significado. Eso es confesar allí. Reconocer la naturaleza y la obra de Jesucristo. Yo creo que Él es Hijo de Dios que murió por mis pecados, con todo lo que eso significa, que fue sepultado y que Dios lo resucitó al tercer día. Creo eso y lo confieso, lo declaro. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, arrepentirse, cuando usted busca en el idioma original cuál es la palabra para arrepentirse, le va a dar su significado etimológico, la raíz de la palabra. Un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Eso es literalmente el significado de arrepentirse. Reconocer. En estos dos ejemplos he señalado el valor de conocer la composición de las palabras originales, es decir, su etimología, su origen, la raíz. Aquí, vamos a continuar. Yo tengo una pregunta de la página primera. Ajá. Acerca de que ahí usted puso de que el Antiguo Testamento, no hay que mirar el Antiguo Testamento, sino solamente mirar el Nuevo. Entonces yo pienso que el Antiguo Testamento sí es bueno leerlo, porque ahí hablan de algunas profecías que aún no se han cumplido. Y uno puede como confirmar cosas que dijeron en aquel tiempo que pues Sí. ya se cumplieron también. Ustedes recordarán que yo he hecho énfasis de cuán importante es estudiar el Antiguo Testamento. No podemos ignorar el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios. Eso, que no haya dudas. Es palabra de Dios. Y hay lecciones de inspiración, los salmos, etc. Lo único que nosotros decimos es que el Antiguo Testamento no tiene mandamiento autoritativo para nuestras vidas. Para establecer un mandamiento, no acudimos al Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Pero indudablemente que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces continuamos aquí. Claves para una buena interpretación.
Ya les he hablado y voy a repetir esto. El contexto. Algunas personas leen la Biblia esperando encontrar algún texto bonito. A tales lectores parece no importarles el lugar donde se encuentran las palabras, ni la conexión que tengan con el resto del pasaje. Esa conexión puede ser para ellos palabras sin importancia o difíciles de entender. Naturalmente, este tipo de lectura conduce a mal entendimiento, porque la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren es lo que les da su significado verdadero. Y pongo un ejemplo aquí. Juan 9:31. Miren esto. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuáles son las reglas que aplicamos para entender el texto? Reglas básicas. Ustedes ya las mencionaron hace un instante. ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? Si ustedes, para eso, tenemos que leer todo el capítulo 9. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Quién está hablando? Una persona que Jesús había sanado. Exacto, el que había sido ciego de nacimiento, Jesús lo había sanado. Pero esta persona no había tenido su encuentro con Cristo personal y estaba siendo juzgado por los judíos incrédulos que criticaban a Jesús de que era pecador porque sanaba en día sábado. Entonces, él está siendo interrogado. El que fue sanado está siendo interrogado. Y estas son palabras que él está pronunciando. ¿Esto es palabra de Dios? Sí y no. Porque en la Biblia, oigan bien esto, en la Biblia hay palabra de Dios y hay palabra de hombre. Y también hay palabra del diablo en la Biblia. Casualmente iba a decir sobre ese tema, que en estos tiempos, si no sabemos interpretar estas palabras, las vamos a interpretar mal, porque aquí que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. De repente una persona que no está que viene a la iglesia le puede decir, bueno, entonces a ti tampoco te escucha Dios porque tú también eres pecador. Entonces todos somos pecadores. Por ejemplo, los testigos de Jehová, hasta donde tengo entendido, ellos no oran juntamente con alguien que no es testigo de Jehová. Y entonces un día yo tenía una conversación con ellos. Yo ya sabía esto y para probarlos, yo les dije, ¿quieren hacer oración? Vamos a orar. Oh, ya oramos antes de salir nosotros del salón del reino, ya oramos. Ok. Al final del estudio les volví a preguntar, ¿quieren terminar con una oración? Nosotros, ¿y qué tal si yo oro? Me dice él. Le dije, ore pues, adelante. Ellos, no sé qué explicación tendrán. Lo único que les estoy diciendo es, hago esta ilustración nada más. Pero sabemos que Dios no oye a los pecadores. No debemos de tomarla literal, porque aquí el que está hablando es alguien que aún ni siquiera ha tenido su encuentro con Cristo. Entonces, todos somos pecadores. Entonces, no nos va a oír Dios. Todos somos pecadores, arrepentidos, pero estamos en esta condición. Entonces, queremos indicar que la gente que no está en la iglesia ni siquiera puede orar. Dios no va a oír la oración de alguien. Es entrar en un terreno que la Biblia no nos autoriza. ¿Sí me entienden? Yo no puedo decir, ni ores porque Dios no te va a oír. ¿Qué autoridad tengo yo para decir eso? Ninguna autoridad. Yo no puedo decirle a alguien de afuera eso. Dios es el que escucha y yo no sé. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, el contexto. Pasajes paralelos.
Los pasajes paralelos que se refieren al mismo asunto se llaman pasajes paralelos. Esta expresión se usa también para aquellas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes, doctrinas o profecías usando lenguaje similar. Hay 3 pasajes muy importantes que tratan de la deidad de Jesucristo. Colosenses 1:15 al 19, Hebreos 1:1 al 3 y Apocalipsis 1:4 al 8. Estos pueden considerarse pasajes paralelos en cuanto tratan el mismo asunto. El estudio de los pasajes paralelos también permite una comprensión más completa de cualquier evento. Los 4 evangelios se comparan el uno con el otro. El lector puede comenzar a dudar de la exactitud de todos. Este es el caso del letrero en la cruz del Señor, porque las 4 leyendas son diferentes. Según Mateo, el letrero decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Según Marcos, decía solamente el Rey de los judíos. Lucas nos informa que decía: este es el Rey de los judíos. Y Juan lo reporta así: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces aquí noten esto: si ustedes leen la narración de cada uno, hay una pequeña diferencia entre un registro y otro. La única expresión común a los 4 son las palabras Rey de los judíos. Mateo y Juan incluyen el nombre de Jesús, mientras que Mateo y Lucas están de acuerdo en que decía este es. Marcos las reporta en forma más breve, de acuerdo con esa característica notable de su evangelio. Juan es el único que usa la palabra Nazareno como parte del nombre de Jesús. ¿Cómo podemos resolver este desacuerdo entre los evangelistas? Mateo: este es Jesús, el Rey de los judíos. Marcos: este es el Rey de los judíos. Lucas: este es el Rey de los judíos. Juan: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. En total, el letrero diría entonces: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Han logrado captar lo que queremos decir aquí con esto? ¿Sí? Ajá. Entonces, la Biblia es su propio intérprete. Debemos de buscar pasajes paralelos que hablen de lo mismo para tener un panorama completo. El mensaje de la Biblia entera. Y de esta manera concluimos esta clase de hoy. De la misma manera que es necesario examinar cualquier texto junto con su propio contexto, es necesario también compararlo con la enseñanza general de la Biblia. Hay numerosos ejemplos de la necesidad de examinar la enseñanza de la Biblia entera. El Salmo 51:5 ha sido ocasión de una doctrina equivocada. Según las versiones antiguas, escribió David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si el lector no compara estas palabras con otras enseñanzas de la Biblia, bien puede pensar que el contacto sexual entre los padres de David era pecado.